Buen día, bienvenidos al Museo del Pensamiento Económico. Hoy realizaremos un recorrido cronológico e histórico de las etapas y escuelas del pensamiento económico, resaltando los autores más importantes de cada tiempo y sus aportes. En cada estación encontrarán cada escuela con su fecha y cada autor con su año de nacimiento y muerte. Primero abordaremos el pensamiento económico en la era antigua y la Edad Media. La Edad Antigua se inicia del año 4000 a.C. con el nacimiento de la escritura y finaliza en el 476 después de Cristo con la caída del Imperio Romano de Occidente. La primera escuela que abordaremos es la de los griegos. Los griegos se aproximaron a lo que hoy llamamos como ciencia económica y discutieron temas que hoy conocemos como muy modernos. Entre ellos se encuentra la misma palabra economía, que surge de los antiguos griegos y significaba hombre administrador, refiriéndose a los asuntos domésticos, además de otros conceptos aplicables al día de hoy, como el del valor subjetivo, la utilidad marginal decreciente, la eficiencia, la asignación de recursos, la especialización, la división del trabajo como fuente de eficiencia y productividad, la función reguladora y redistribuidora del Estado, la discusión sobre el aporte del individualismo y las funciones del dinero. Como autor principal de los griegos tenemos a Aristóteles. Aristóteles fue el pensador griego que más aportes hizo a la economía y que más se acercó a las ideas que se conciben hoy en día como ciencia económica, para las que usó la palabra cremástica. Aristóteles dice que el hombre, social por naturaleza, siempre está en busca de la felicidad. Por esto, este autor afirma que la finalidad de la producción es el consumo y no el comercio. Aristóteles también reconoce dos tipos de justicia: la distributiva, que tiene que ver con la igualdad en la distribución de la propiedad y el ingreso, y la correctiva, o también llamada conmutativa, relacionada con la equidad en los intercambios. Aristóteles diferenció el valor de uso como la capacidad que tiene una mercancía de satisfacer una necesidad mediante el consumo, y el valor de cambio como la capacidad de una mercancía para ser entregada a cambio de otra mercancía. También Aristóteles expuso la división de los bienes entre los de primera necesidad y los bienes de lujo. También hizo una clasificación de las actividades productivas en sectores primario, secundario y terciario. Y finalmente entendió bien la idea de las economías de escala relacionadas con el tamaño de las ciudades y se anticipó a la teoría de Malthus respecto a los temores sobre la sobrepoblación, y además Aristóteles creía que el Estado debía regular la propiedad privada y distribuir sus frutos. En la Edad Media apareció otra escuela, que es la escuela escolástica. Los escolásticos tuvieron como fuente de sus ideas primero los textos de Aristóteles que habían sido traducidos en el siglo XIII por el filósofo cordobés Averroes, y segundo el derecho romano. También tuvieron una tercera fuente que fue la Biblia y el derecho canónico. Todas estas fuentes respaldaron la visión aristotélica sobre la familia patriarcal y la percepción negativa respecto de los intereses cobrados sobre los préstamos y el comercio. El autor más representativo de esta escuela escolástica es Santo Tomás. Santo Tomás fue el autor más importante de los escolásticos, reforzó un poco la teoría del valor de Aristóteles sin dejar a un lado la moral cristiana de la época. Recordemos que Santo Tomás era sacerdote. También fue el primero que intentó justificar la propiedad privada, si bien bajo la ley natural, toda propiedad es comunal, la propiedad privada no entraba en contradicción por ser un añadido, algo que explicó con un ejemplo muy fácil, que es el siguiente: la desnudez concuerda con la ley natural, puesto que la naturaleza no provee de ropa al hombre, sin embargo la ropa se añadió a la desnudez, en beneficio del hombre se le añadió la propiedad privada, que es la ropa. La propiedad privada no existe en la naturaleza, pero se inventó para beneficio de la humanidad, puesto que la propiedad privada estimula el trabajo. Santo Tomás reafirmó la teoría aristotélica del valor respecto de la doble medida de los bienes, es decir, valor de uso y valor de cambio, pero introduce la necesidad indigentia en la teoría de los precios,
un aspecto que acerca la noción del precio justo al precio de mercado. Para la escuela escolástica, indigencia significa la cantidad deseada en relación con lo que está disponible. Aquino también habló con mucha claridad sobre el costo de oportunidad al referirse que cuando alguien hace un fuerte sacrificio al vender una mercancía, tiene derecho a cobrar un sobreprecio. Sin embargo, no aprueba el incremento de precio alguno cuando ese sacrificio sea ordinario, pues estaría vendiendo algo que no le pertenece. Ahora abordaremos la economía preclásica. Esta escuela es la predecesora de la clásica y va desde 1756 hasta 1776. En este periodo surgió algo llamado el mercantilismo capitalista. El mercantilismo, como pensamiento económico, se entiende como el conjunto de ideas que dominaron durante la época en que se construyeron los mercados europeos, en su fase previa a la revolución industrial. El mercantilismo transformó no solo la forma de producir y comerciar, sino que cambió la sociedad, las instituciones y el Estado, así como la forma en que éstas se insertan en un proceso de globalización comercial. El autor principal de esta escuela es Bernard Mandeville. Bernard Mandeville fue un británico filósofo y escritor satírico, cuya obra más conocida es La fábula de las abejas, en la cual expone una idea que circulaba en Europa acerca de que el egoísmo personal podría producir beneficios para todos a través de la cooperación inconsciente, lo que más tarde Smith llamaría mano invisible. Mandeville dedujo de esa tesis que el bienestar social es mayor cuanto menor es la intervención del Estado, pero anotaba que la intervención podría ser benéfica si lograba encauzar los vicios privados de una manera hábil. Otra idea importante que contenía la fábula de las abejas es que la división del trabajo mejora la productividad, y además este autor también afirmaba que la nación se beneficia con la existencia de una población numerosa y los altos índices de participación laboral que se lograban con la incorporación de los niños al trabajo, pues daba como resultado que se podían producir bienes exportables a precios competitivos. Ahora abordaremos la escuela clásica, que va desde 1776 hasta 1848. Los economistas clásicos resumieron y sistematizaron las ideas sobre economía existentes en su momento. Ya fueron como las ideas como el libre mercado, los mecanismos automáticos, representados por la mano invisible, y la expansión del mercado liderado por la oferta, la relación entre división del trabajo, productividad, crecimiento, la teoría del valor de trabajo, los rendimientos decrecientes y la teoría cuantitativa del dinero. Además, fueron los promotores de la idea de economías abiertas y por ende de la apertura del comercio del exterior. Además, consideraron que la economía tiene un orden natural derivado de la armonía natural del mundo. Dentro de la escuela clásica, el autor más importante que podemos reconocer es Adam Smith. Este causó un fuerte impacto con la publicación de su tratado Investigación sobre la naturaleza y causa de la riqueza de las naciones. Dos aportes que se le pueden reconocer es la recopilación y sistematización del saber económico existente y una visión más moderna al incorporar el capital, el trabajo y el comercio como fuentes del valor. También mencionaba que el papel del Estado es permitir que los individuos tengan la libertad de desarrollar su fuerza laboral y de esta manera poder maximizar sus utilidades. Un tema muy importante que abordaba este autor es la teoría del valor, basada en el trabajo y su división. Según Smith, existe una secuencia que opera de la siguiente forma: división del trabajo, crecimiento de la producción, extensión de los mercados, intensificación de la división del trabajo, aumento de la productividad laboral, y estas etapas suceden circularmente para un mayor desarrollo y riqueza nacional. Un tema de gran interés para Smith fue la teoría de la distribución de la renta. Afirmó que la sociedad estaba conformada por tres clases sociales fundamentales. La primera es la capitalista, que poseen el capital productivo y aspiran a su ampliación. El segundo son los trabajadores, que poseen su fuerza de trabajo como única fuente de riqueza. Y por último, los terratenientes, que no están interesados en obtener crecimiento de la producción. Por último, nos brinda unos elementos de la mano invisible.
El primero es que la producción permite ofrecer aquellas mercancías que demandan los consumidores. Lo segundo es que los métodos productivos son los más eficientes y como último, las mercancías se venden al precio más bajo posible, es decir, aquel que presenta lo que realmente cuesta la mercancía a personas que llevan. La escuela neoclásica va desde 1854 a 1874. La economía marginalista y neoclásica basa su estudio en el desarrollo de las preferencias del individuo y en la subjetividad de la economía, alejando la economía de lo político y acercándose a lo matemático. En esta escuela neoclásica encontramos a Alfred Marshall. Marshall propuso analizar el equilibrio parcial entre dos variables, considerando constante todas las demás, es decir, ceteris paribus. Aunque este tipo de análisis es considerado muy restrictivo, según Marshall, ofrece la ventaja de estudiar los hechos económicos individuales que son esenciales para la economía y es la forma más recorrida del análisis. Dentro de las contribuciones de Marshall se encuentran el uso de gráficos para explicar los conceptos de oferta y demanda y su equilibrio parcial. Las hojas de la llamada tijera marshalliana representan la oferta determinada por los costos de producción y la demanda determinada por la utilidad marginal. En efecto, para Marshall, el costo real de producción depende de la desutilidad del trabajo, del sacrificio que implica proporcionar el capital necesario para producir y del gasto de producción. Aquí las ganancias de cada uno de los agentes son suficientes para compensar a sus tasas marginales la suma total de los esfuerzos y sacrificios que son necesarios para la producción. Los neoricardianos nacen como una forma de rehacer la senda de Ricardo. Retomaron la idea de formación de los precios en función de los costos y de la ganancia, el propósito de construir una unidad invariable de medición económica y un sistema de producción en niveles con capitales y técnicas heterogéneas que además resolviera el problema de la transformación de precios y salarios. Los neoricardianos además lograron demostrar la independencia de la tasa de beneficio respecto a la productividad del capital e hicieron innecesario recurrir a funciones de producción y al supuesto de rendimientos constantes. Uno de los autores más reconocidos en esta escuela fue Pierre Straffa, en donde su modelo implica que los precios y la tasa de ganancia tienen que ser calculados de forma simultánea, pues conociendo el vector de precios se conoce la tasa de ganancia y viceversa. Pero no es posible conocer uno de estos antes que el otro. En su modelo, los salarios se introducen como una variable de distribución, es decir, no hacen parte de los costos. La teoría económica expuesta por los clásicos y los neoclásicos se caracteriza por la defensa de la libertad de comercio y la moderación abstracta, aspectos por los que ha recibido fuertes críticas fundamentadas precisamente en la revisión histórica y la evidencia empírica. Uno de los autores que realizó estas críticas fue Alexander Hamilton. Junto con otros pensadores y políticos estadounidenses del momento, se dio cuenta de que el libre comercio no sería un buen estímulo para la industria local y que era necesario proteger esa industria imponiendo aranceles y hasta prohibiendo las importaciones de bienes industriales con alto valor agregado, pero asumiendo además que las materias primas importadas debían tener un tratamiento preferencial con aranceles. Otro de los autores fue Friedrich List. Este se opuso a la aplicación en Alemania de lo que se denominó la economía cosmopolita. Presentó como alternativa a la economía política, que aprendió de las enseñanzas de la historia. Este autor estaba convencido de que si un país atrasado aplicaba los principios de la economía cosmopolita, terminaría con su poca industria arrasada y su sistema productivo limitado a la producción de bienes primarios y con escaso valor agregado, como fue el caso de Francia, España y Portugal, los que solo pudieron tomar por sí la función de productores de vino para el mercado inglés. Ahora abordaremos la escuela socialista. El movimiento socialista incluye un conjunto de filosofías políticas que se originaron en los movimientos revolucionarios de mediados a finales del siglo XVII y por preocupación por los problemas sociales asociados al capitalismo. Los autores más destacados de esta escuela son en primer lugar Carlos Marx, quien utilizó la revisión histórica para controvertir la tesis de los autores clásicos y resaltar la injusticia inherente al proceso industrializador que ya habían advertido otros autores que son llamados socialistas utópicos por el propio Marx. La revisión histórica del proceso de desarrollo económico condujo a este autor a identificar dos elementos. En primer lugar, las fuerzas productivas constituidas por las máquinas y el trabajo humano. Y en segundo lugar, las relaciones sociales de producción
es decir, la forma como las clases sociales participan en la propiedad productiva, la producción y la distribución del ingreso. Estas relaciones sociales de producción definen el modo de producción. Encontró además que habían existido 3 modos de producción anteriores al capitalismo, esto es, el primitivo, el esclavista y el feudal, y que la evolución de las fuerzas productivas y las relaciones de producción darían lugar a 2 nuevas que llamó socialismo y comunismo. El siguiente autor es Simón Bolívar. Simón Bolívar adelantó una reforma agraria que incluyó la redistribución de la tierra, la prohibición de venderla a un periodo de 25 años, la eliminación de relaciones laborales precapitalistas, pagos en especie y servidumbres, el crédito y formación en artes y oficios y la formación de consejos de productores para promover el mejoramiento técnico, sistemas de riego para incorporar nuevas tierras a la producción, la protección del mercado interno, la integración regional y intentó proyectar la construcción de canales interoceánicos para promover el comercio. Además, fue el primero en incorporar como política de Estado el tema ambiental, debido a que ordenó el inventario y recuperación de las fuentes de agua y de bosques, al inventario de la fauna en vías de extinción y su reducción a rebaño. Le puso precios a los recursos naturales y con el recaudo que generó creó un fondo con destino a la recuperación ambiental.